Hola, buenos días. A quienes van entrando, Francisca, Carolina, Catalina, Gabriela. Hola, buenos días. Buenos días para todos. Hola, Rafa, Madrid. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a esperar 2 minutitos para que sea las 10 en punto y damos inicio a nuestro segundo encuentro workshop. Ya están por aquí conectadas Francisca, Catalina, Carolina y Gabriela, ¿no? Que son las primeras en presentar. Sí, estamos todas conectadas. Perfecto. Vamos a dar un minutito más. Si se ve, para ver si tenemos más asistentes y damos inicio. Mientras tanto, les recuerdo que una debe ser la encargada de hacer la presentación y mientras estemos presentando, los demás apagamos las cámaras. Solo quedarían las cámaras de las personas que presentan encendidas. Y le recomiendo que solamente conecte el micrófono a la persona que hable en ese momento para que no tengamos interferencia de ruido. Bueno, pues siendo las 10 de la mañana en Santiago de Chile, damos la bienvenida a todos los alumnos, a los docentes, al equipo organizador, a nuestro segundo workshop en el Diplomado de Salud Materno-Infantil. Me presento, mi nombre es Angélica Quintero Flores, soy gestora de investigación y también personal de apoyo de la coordinación académica del Instituto Universitario Vivesano. Les recuerdo que el motivo que nos trae hoy aquí es una actividad académica en el contexto del diplomado, donde tenemos 4 grupos de estudiantes que realizarán la presentación de un artículo científico, así como el análisis crítico del mismo. Las presentaciones de los grupos del Diplomado en Salud Materno-Infantil responden al cumplimiento del objetivo de nuestro programa académico, el cual es desarrollar herramientas de abordaje multidisciplinario integral con énfasis en lo alimentario, nutricional y médico en el binomio madre e hijo y su repercusión en el desarrollo y crecimiento integral. Los artículos que tenemos el día de hoy hacen parte de los siguientes ejes temáticos: crecimiento y desarrollo, alimentación y nutrición materno-juvenil, abordaje clínico en patologías frecuentes en el niño y adolescente, con énfasis en lo hospitalario. Eh, y además quiero, antes que nada y antes de continuar, felicitar desde ya a todos los integrantes de estos grupos por animarse a estar hoy aquí y a todos los asistentes que están para agradecer su acompañamiento a nuestros alumnos y a la actividad que desde el instituto organizamos con tanto cariño para mantenernos actualizados siempre. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida al profesor Rafael Madrid, quien es el docente responsable de nuestro grupo D1 y quienes están a cargo para su presentación son María Francisca, Catalina, Carolina Andrea y Gabriela Rosillo. Así que buenos días para todas y todos. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar entonces por el primer eje temático, que es crecimiento, desarrollo, alimentación, nutrición y nutrición infanto-juvenil. Y está a cargo de María Francisca Riquelme, Catalina Araya, Carolina Andrea y Gabriela Rocío. Entonces, pueden dar paso a comenzar a exponer. Así que bienvenidas, vayamos poniendo las cámaras, apagando micrófonos y solo quien vaya a hablar, les recuerdo mantener el micrófono abierto. Muchísimos éxitos y adelante cuando quieran. Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Carolina Torres, pertenezco al grupo D1
el cual está actualmente compuesto por Catalina Araya, ¿se logra ver bien? Nutricionista de la Universidad de Concepción, Gabriela Márquez, licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad de La Frontera, María Francisca Riquelme, egresada de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, y finalmente yo, Carolina Torres, nutricionista de la Universidad Autónoma de Chile. El paper que nos tocó presentar hoy día habla sobre el crecimiento y desarrollo de niños británicos veganos, el cual fue publicado en 1988 en Estados Unidos por la Sociedad Americana de Nutrición Clínica, por el autor, el Dr. Thomas A. Sanders. Lleva como palabras claves vegetarianismo, crecimiento, desarrollo y niños. El objetivo de este paper, el propósito, es mostrar si una dieta vegana adecuadamente planificada puede apoyar el crecimiento y desarrollo normal en los niños británicos. Este estudio comenta principalmente que es más probable que exista una dieta inadecuada en niños en relación con los adultos, siendo las causas principales los requerimientos nutricionales, ya que son más elevados en la edad infantil, y por el poco control de la alimentación frente a los adultos que tienen mayor control. El veganismo plantea también, por su parte, que los nutrientes que se aportan en los alimentos de origen animal también se encuentran en los alimentos de origen vegetal, a excepción del retinol, de la vitamina B12, del ácido araquidónico, del EPA y del DHA. El estudio también comenta que la dieta vegana bien suplementada con vitamina B12 y en zonas donde la exposición al sol es limitada, se debe suplementar con vitamina D. Siendo también los principales peligros de esta dieta el volumen de esta, la deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de vitamina D. Con respecto al volumen, aclara que los alimentos de origen animal y semillas son más densos energéticamente que las frutas y verduras, y que una dieta voluminosa en fruta y verduras puede ser desastrosa para los niños en crecimiento que necesitan una dieta rica en energía para cubrir el costo de crecimiento. En relación a la vitamina B12, esta es escasa en dietas veganas no suplementadas y puede ocurrir también en lactantes que son amamantados cuando la ingesta materna no es la adecuada, ya que si las madres no toman vitamina B12 adicional, tienen bajos niveles de vitamina B12 en la lactancia. Por otro lado, la vitamina D tiene un riesgo de que se pueda presentar raquitismo, que se ha informado en algunas ocasiones en niños veganos, que hay pocas fuentes dietéticas de esta vitamina y que en esos años en Reino Unido las margarinas estaban fortificadas con esta vitamina. También se previene su deficiencia con la exposición a la luz solar y con el uso de suplemento de esta vitamina. En resumen, igual comenta que si se toman las medidas necesarias, las dietas veganas pueden contribuir al crecimiento y desarrollo normal de estos niños. En la zona de materiales y métodos, este es un estudio a largo plazo sobre el crecimiento y desarrollo de estos niños nacidos de padres veganos y criados como veganos en Reino Unido. Para la selección se excluyen todos los tipos de alimentos de origen animal, a excepción de la lactancia materna. Las características principales de estas familias que fueron estudiadas eran que no vivían en comunas, tendían a ser bien educadas y receptivas a los consejos dietéticos, dando a entender que las principales razones para ser vegano eran principalmente éticos y porque muchos creían que una dieta vegana era mucho más saludable. Con respecto al tiempo de lactancia materna, la mayoría fueron amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida y hasta bien entrados los 2 años. El estudio comenzó con 12 niños veganos entre 1 a 7 años que fueron encuestados en 1968 y posteriormente en 1973 por Pamela Mumford. Entre 1975 y el 1981 se incluyeron además 27 niños veganos que fueron nacidos en esos años, de los cuales 20 de ellos fueron seguidos también desde el nacimiento porque a la vez estaban estudiando sobre el embarazo y lactancia en veganos. Finalmente, en 1980 se realizó una encuesta sobre las dietas y crecimiento y desarrollo de estos niños menores de 5 años, la cual fue un estudio de seguimiento de estos niños y de los encuestados en 1968 originalmente. La encuesta principalmente trataba sobre un registro dietético de 7 días para estimar la ingesta de nutrientes. También se realizaron evaluaciones de tasa de crecimiento como medida antropométrica, siendo las principales talla y peso, y en esta zona aclarando otras medidas antropométricas, pero no especificando a cuál se referían. También en algunos casos se obtuvieron muestras de sangre venosa, pero tampoco el estudio detalla cuáles fueron los criterios para seleccionar esos algunos casos.
La siguiente. Ahora sí. Los resultados se presentan principalmente en dos partes. La siguiente, por favor. La primera sección corresponde a la ingesta dietética, en donde se presenta la tabla número 1, que compara la ingesta calórica en los menores veganos estudiados, menores no vegetarianos y la recomendación que se entregaba en esa época para la población en Reino Unido. Se puede observar de que la mayoría de los menores con dietas veganas consumían una menor cantidad calórica a lo recomendado y en comparación también al promedio de niños no vegetarianos. Además, se destaca que la mayor diferencia calórica se encontraba en el grupo de 2 a 4 años de edad sin distinción de sexo. Cabe señalar en esta parte que a pesar de que en la parte de materiales y métodos no se expresa de manera explícita en el texto el tamaño muestral del estudio, en la tabla incluye un total de 37 sujetos, de los cuales 22 son mujeres y 22 son hombres. Adicional a esto, si bien se menciona que hay diferencias en temas de la ingesta calórica, no menciona si es que estas son diferencias significativas o no. La siguiente, por favor. En esta misma sección de ingesta dietética se escribe que el 10% de la energía calórica diaria correspondía a proteínas que venían provenientes principalmente de nueces, de cereales y de legumbres, y que el 30% de la ingesta calórica diaria correspondía a las grasas. Además, se observa que en general en las familias había un consumo libre de frutas y de verduras y que se evitaba completamente y se reemplazaba el azúcar ya sea por miel, por melaza o por frutos desecados como serían los dátiles. Por lo demás, finalmente describe que hay una insuficiencia en la ingesta de calcio y de vitamina D en relación a lo recomendado para la edad según la RDA de Reino Unido de la época, y además hay una óptima e incluso mayor en algunos casos ingesta de vitamina B12 y de hierro. Esto, sin embargo, hay que tener en consideración de que la mayoría de las familias constaba con una suplementación de vitamina B12. La siguiente, por favor. En la segunda parte de la presentación de resultados, se observa y se habla en relación a el crecimiento y el desarrollo de los menores. Aquí se obtuvo medidas antropométricas de peso, de talla, de circunferencia de tórax y de circunferencia de cráneo, en las cuales declara que en su mayoría se encontraban dentro de los rangos normales. Se presenta además la figura 1 y la figura número 2, en donde expresa la talla y el peso, respectivamente, de las niñas, las cuales presentaban un crecimiento normal, pero con una tendencia a un peso menor al percentil 50. Es importante mencionar que las figuras 1 y 2 y la tabla presentada anteriormente no se correlacionan en términos del tamaño muestral, debido a que la figura número 1, que habla de la talla en niñas, presenta 37 puntos de tamaño muestral. La figura número 2, que habla del peso en niñas, presenta 40 puntos de tamaño muestral. Y si recordamos, la tabla número 1 presentaba 22 niñas como tamaño muestral. La siguiente, por favor. En esta misma línea, la figura número 3 y la figura número 4 presentan la talla y el peso, en este caso en niños, los cuales también se presentaban dentro de rangos normales, pero en este caso la tendencia era de un peso y de una talla menor al percentil 50. También se destaca que, al igual como ocurre con las gráficas anteriores, no se correlacionan entre los gráficos y con la tabla número 1, presentándose en la figura número 3, que habla de la talla en niños, 32 puntos, en la figura número 4, que habla del peso en niños, 34 puntos, y si recordamos la tabla número 1, tenía un tamaño muestral de 15 niños. Además, en esta sección, para finalizar, se menciona el desarrollo intelectual de los menores, en donde aparentemente es normal. Sin embargo, no se hace una referencia a alguna prueba o estudio que se haya realizado para poder tener como base para esta aseveración. La siguiente, por favor. A continuación les vamos a mostrar la discusión y las conclusiones. Si bien el estudio muestra un crecimiento de los menores con dietas veganas aparentemente normal en temas de peso y de talla, hay una tendencia a tener un menor peso y además una menor talla en caso de varones. Al respecto se plantea que esto podría deberse ya sea a una disminución o mala cantidad de nutrientes o a una mala calidad de ellos, pero que esto debería ser estudiado en futuras investigaciones.
Además, se destaca que la menor ingesta de calorías es en grupos de 2 a 4 años de edad, en relación a lo recomendado para la RDA de su edad. Sin embargo, los autores no entregan alguna hipótesis del por qué esto se podría estar ocurriendo. Por otro lado, se menciona que sería poco recomendable darles grandes cantidades o libre consumo a los niños de frutas y verduras, ya que esto podría conllevar mayores riesgos de presentar un riesgo, una restricción calórica y o proteica. Y finalmente, y a modo un poco de conclusión, establece que la importancia de evitar la falta o la falsa información en relación a estos tipos de alimentaciones, ya que esto podría causar malnutrición por déficit, y que lo esencial es educar a las familias por parte de, ya sea de establecimientos de salud como de establecimientos educacionales en donde participen los niños, para así poder evitar los posibles riesgos de las dietas vegetarianas y veganas en este caso. Bueno, respecto al análisis crítico de la revisión de nuestra paper, nosotras tuvimos que responder 7 preguntas. La primera nos habla sobre el título, si nosotras creemos, si cambiaríamos el título y si creemos que el título refleja lo que se estudió. Primero que nada, nosotras sí cambiaríamos el título, ya que este no refleja con exactitud el estudio del desarrollo de niños británicos veganos. Se enfoca principalmente en la evolución del estado nutricional y no en un crecimiento y desarrollo integral como biopsicosocial. El nuevo título que proponemos es Comparación por sexo del crecimiento de niños veganos británicos. La segunda pregunta nos habla sobre el resumen del contenido, si se ofrecen datos numéricos que le permiten tener una idea de magnitud y la importancia clínica o biológica, y si incluiríamos o eliminaríamos alguna información en este paper. Si bien no refleja el contenido de la información proporcionada por el artículo, no ofrece ningún dato numérico, además de incluir información que no se encuentra en los resultados. También incluiríamos el tamaño muestral y datos numéricos mucho más relevantes, como la edad de las madres, la data de la dieta vegana de las madres, el tipo de lactancia materna, tipo de lactante y antropometría de nacimiento. Por otro lado, además cambiaríamos una de las palabras claves del vegetarianismo al veganismo, para hacer la búsqueda más específica y asimismo ampliar la cantidad de palabras claves. Siguiente, por favor. Por otro lado, la tercera pregunta va enfocada respecto al objetivo. Si se explica claramente el objetivo del estudio, dónde se colocó en el texto y cuál es el propósito de este estudio. No se encuentra el objetivo ni el propósito del estudio de manera explícita, solo en el último párrafo de la introducción habla de lo que muestra el estudio, dándose a entender que el propósito del estudio fue evaluar si el crecimiento y desarrollo de los niños británicos con dietas veganas era normal a comparación de los niños no vegetarianos. Siguiente, por favor. La cuarta pregunta nos habla si el artículo presenta limitaciones y cuáles serían. El artículo no presenta sus limitaciones explícitamente ni una declaración de quién financia o conflicto de interés de este, pero creemos que podrían ser las siguientes. Muestra de niños estudiados, no se toma muestras de sangre en todos los niños, la suplementación de las madres y la contabilización de exámenes de hierro y vitamina B12. Para responder la pregunta número 5, debíamos proponer 5 ideas de investigación que siguieran la misma línea del artículo que analizamos. En este caso, nosotros propusimos 6 ideas. La primera idea es realizar un estudio que observe la diferencia de talla y peso de niños veganos en comparación con niños no veganos en las diferentes etapas del ciclo vital. La segunda idea es observar la adherencia a una dieta vegana, pero en la adultez. En cuanto a la tercera idea que nosotros propusimos, es realizar una medición ósea en mujeres que se encuentran en etapa climatérica. Con respecto a la cuarta idea de investigación, es examinar si la dieta vegana es un posible factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurológicas en adultos mayores. La quinta idea que nosotros propusimos es investigar sobre el impacto que tiene la dieta vegana en la menarquia. Y por último, la sexta idea que nosotros propusimos es realizar una comparación de una dieta vegana versus una dieta omnívora en cuanto a los exámenes bioquímicos. Siguiente, por favor.
En la sexta pregunta, nosotros debíamos mencionar los errores que pudiéramos encontrar en el artículo. Y uno de los errores que nosotros encontramos fue que hay varias incongruencias en el tamaño muestral, como se mencionó anteriormente, ya que, por ejemplo, si bien en el documento no se dice de forma explícita cuál es el tamaño de la muestra, sí se menciona que hay dos grupos. Y si hacemos la suma de ambos grupos, podemos deducir entonces que el tamaño muestral corresponde a 39 sujetos. Sin embargo, la suma de las diferentes tablas y figuras del documento es diferente. Por ejemplo, si observamos bien las tablas, podemos observar que en la figura número 1 hay un total de 37 mujeres, y en la figura número 2, el total de las mujeres son 40. En el caso de los hombres, en la figura número 3, el total es de 32 hombres, y en la figura número 4, el total son de 34. El otro error que nosotros encontramos es que hay referencias bibliográficas que fueron utilizadas en el documento, pero que no están declaradas al final de este, como por ejemplo la de J. Hughes ONU de las observaciones públicas del año 1980. Y como acotación, queríamos mencionar que al ser un estudio de bastante antigüedad, el idioma del documento, que es el inglés, es también un inglés bastante antiguo, por lo tanto se dificulta un tanto su comprensión. Siguiente, por favor. Y por último, para dar respuesta a la séptima y última pregunta, debíamos realizar una evaluación de las referencias bibliográficas. Con respecto a esto, es importante mencionar que habían algunas referencias bibliográficas que no eran relevantes para esta investigación, pero sin embargo pensamos que pueden haber sido utilizadas por los autores con el fin de parafrasear, o bien utilizaron ciertos extractos de estos estudios que sí fueron útiles para esta investigación en particular. Además, las referencias bibliográficas sí estaban actualizadas para la época, si consideramos que es un estudio realizado en el 1988, a excepción de 3 referencias que son la 5, la 6 y la 14, que tenían una antigüedad de más de 15 años. Y por último, es relevante mencionar que habían algunas referencias bibliográficas que no eran fundamentales para esta investigación, pero que sí podrían haber sido útiles en otros estudios similares, pero en otras etapas del ciclo vital o en estudios a largo plazo, como por ejemplo la referencia número 1, que habla a grandes rasgos de problemas cardiovasculares en personas veganas. Siguiente, por favor. Ya para ir concluyendo nuestra presentación, en base al análisis que nosotros realizamos de este estudio, podemos decir que en general este estudio consta de varios errores que afectan su calidad, ya que se omite información muy relevante para esta investigación, como por ejemplo, los datos de las medidas antropométricas que fueron tomadas, y además en los resultados no se demuestran diferencias importantes o significativas si comparamos a los niños veganos con el estándar propuesto por el gobierno británico. Queremos destacar también que este estudio, al ser un estudio de gran antigüedad, pudiera no ser útil en la actualidad la información, ya que está bastante desactualizada. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones a las 4. Han hecho una excelente presentación y un muy buen análisis crítico. Rafael, si quieres, tienes alguna observación, algún comentario que hacer. Les recuerdo que esta es una actividad académica en la cual estamos evaluando a cada uno de los grupos que han participado y por lo tanto, una vez terminen cada una de las presentaciones, estoy poniendo en el chat un link para que todos los asistentes hagan la evaluación de nuestro grupo que acaba de presentar. Así que todos a calificar mientras escuchamos a nuestro profesor y tutor de este grupo, Rafael Madrid. Bueno, el objetivo de este artículo más que todo era para evidenciar, pues según si buscan acerca de la nutrición vegetariana, ese fue más o menos el año donde se comenzó a dar el boom, por decirlo de alguna forma, del estudio, pues de si las dietas vegetarianas funcionaban y de qué forma lo hacían, ya que en ese entonces ya se sabía que la deficiencia de B12 creaba anemia perniciosa en los niños. Entonces, obviamente, por el año del estudio que fue hecho, no tenían tanta información como hay ahora, sino que en ese momento fue que comenzó a dar el boom. Esto fue dado por los movimientos, obviamente, desde los 60, 70 de la época hippie. Y ahí es donde se comienza a mirar pues, alternativas más sustentables sobre las dietas no cárnicas. Entonces, hicieron un gran trabajo con el artículo. El artículo sí tiene varias cosas que pueden ser cuestionables,
pero la idea de esa era justamente eso, el análisis crítico, que era más importante en cómo se hacía la investigación en ese entonces a esta época, que ya hay como más herramientas para poder calificar de otra forma los estudios sobre las dietas y cómo estas pueden ser relevantes o no en la vida cotidiana de las personas. Entonces, dando eso, muchas gracias por presentar. Fue un placer haber participado también. Entonces, pues, continuar. Sí, yo solo quería hacer un comentario. Bueno, eh, tener claro que si quisiéramos publicar un artículo como este, actualmente seguramente en ninguna revista sería muy aceptado porque la verdad que tiene bastantes errores metodológicos, pero lo importante de esos estudios es haber generado esas hipótesis, ¿no? Si no salen estos estudios que aunque metodológicamente no están bien hechos, generan la inquietud en el resto de personas que se dedican a la investigación. Entonces es un buen punto de partida para haber creado ese tipo de hipótesis y comparar qué pasaba con los diferentes patrones dietarios, ¿no? Claro, porque en este estudio se supone que ellos iban a comparar la vitamina B12, pero ustedes ven que no hay ni siquiera Entonces, ni ningún estudio colorimétrico o química acerca de sustentar cómo funciona o no. Ellos simplemente hablan de talla, pero en este momento, por ejemplo, si hacen un estudio de dieta, tendrían que tomar en cuenta la química clínica, la talla, el peso, bueno, la condición social de las personas y muchas cosas más que tendrían que ser, además de la población, que aquí, como decían las expositoras, 39 no sí, la es, muestra. no es nada significativo. Entonces básicamente ya por ese lado el estudio no sería bueno, no sería aprovechado de la misma forma. Entonces esa era la idea, la verdad. Sí, también hace parte de esta actividad, ¿no? El que podamos ser críticos y saber saber cómo coger un artículo que, aunque sea científico, aunque esté publicado en una revista indexada, ¿no? Tenemos que leer muy bien con atención y saber si realmente esos datos nos dan pie para poder dar una recomendación y más en esta era en la que estamos en las redes sociales, que cualquiera se basa en un artículo científico para decir cosas que no son tan ciertas, ¿no? Entonces también esto es parte de este espacio académico y parte de la actividad académica que también hacen parte de los diplomados de Vivesano, que es que aprendamos a leer artículos científicos y aprendamos a ser críticos frente a ellos. Pues muy bien, chicas, muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestro segundo eje temático, que es abordaje clínico en patologías frecuentes en el niño y adolescente con énfasis en lo hospitalario. Y para ello vamos a empezar con nuestras compañeras Valentina y Ana Paula del grupo E1, grupo que ha sido tutorizado por mí misma. Así que Valentina y Ana Paula están por aquí para que vayan poniendo sus cámaras y micros. Hola, sí, aquí estamos. Muy bien. Hola Ana Paula, hola Valentina, bienvenidas. Y nada, les dejo empoderadas del micrófono. La misma recomendación que el grupo anterior, solo mantener conectado el micrófono de quien esté hablando en el momento y ya está. Muchísimos éxitos. Ok, perfecto. Comparto la presentación. Ok, ¿ya se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues nos presentamos. Mi compañera y yo les vamos a hablar el día de hoy, vamos a estar con ustedes. El nombre de mi compañera es Valentina Sepúlveda Irigoyen, licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad de SEC, nutricionista APS de La Serena, Chile.
Y yo me llamo Ana Paula Ventura Piña, soy licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey y es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Les vamos a presentar el artículo de la dieta FODMAP y sus efectos en síntomas gastrointestinales, de comportamiento y de ingesta nutricional en niños con trastorno del espectro autista, ensayo clínico controlado aleatorizado. Empezamos presentando el artículo. Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos que su etiología es las anomalías del neurodesarrollo y están caracterizadas por dificultad en la interacción social, comunicación, falta de interés del entorno y comportamientos repetitivos. Entonces, estas son las características que distinguen a cada una de estos trastornos y los unen. Se ha visto que en estos pacientes hay una estrecha relación con síntomas gastrointestinales y que muchos de ellos lo presentan. Algunos de estos síntomas son constipación funcional, diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, reflujo gastroesofágico y vómito. Hasta el día de hoy no se ha podido encontrar una etiología exacta, es decir, no se sabe la causa de por qué estos pacientes presentan estos síntomas. Sin embargo, se ha visto que hay similitudes histológicas entre la mucosa intestinal de estos pacientes con trastorno del espectro autista y con pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Entonces, si vemos un corte histológico de estos dos pacientes, su intestino se va a ver muy, muy parecido. Es por esto que el objetivo del artículo es evaluar el efecto de una dieta baja en FODMAPs en los síntomas gastrointestinales, conductuales y el efecto en ingesta de nutrientes en pacientes con trastorno del espectro autista. Aquí pues un paréntesis recordando que la dieta FODMAPs es como la primera línea de tratamiento dietética para los pacientes con enfermedad de Crohn. Materiales y métodos. Este es el tipo de estudio es un ensayo clínico controlado aleatorizado. El criterio de inclusión para este estudio fue niños de 6 y 17 años de edad con diagnóstico de trastorno del espectro autista, cualquiera de sus variantes, y que tengan síntomas de constipación y dolor abdominal, entre otros síntomas que ya mencioné. Los participantes fueron divididos en dos grupos aleatoriamente, un grupo control que siguió su dieta normal y un grupo que se le implementó la dieta FODMAPs. Y el criterio de exclusión era si cualquier niño llevaba una dieta específica o restrictiva o que tuviera historial de cirugías abdominales o de enfermedades crónicas intestinales que pudieran afectar los resultados de este estudio. Un poco del protocolo del estudio, cómo se llevó a cabo. Del día 1 al día 3 se hizo una evaluación nutricional y se usó como herramientas un diario de alimentos por 3 días, cálculo energético y cálculo de micro y macronutrientes. También se hizo que los padres hicieran una evaluación del comportamiento usando como herramienta el Aberrant Behavior Checklist Community. Entonces igual los papás estaban monitorizando el comportamiento de sus hijos durante 3 días. Y luego estuvo la parte de evaluación gastrointestinal. Aquí se usaron dos herramientas diferentes, que fue el Pediatric Quality of Life Gastrointestinal Module y la escala de Bristol durante 3 días. Luego, ya del día 4 al día 18, que fueron 2 semanas, fue cuando el grupo se dividió en el grupo control y dieta FODMAPs. El grupo control continúa en alimentación habitual que ellos llevaban en casa. Y el grupo FODMAPs pues llevó una dieta FODMAP rigurosa durante 2 semanas. Después de estas 2 semanas, del día 16 al día 18, nuevamente 3 días, se hizo la misma evaluación que se hizo al principio. Entonces, evaluación nutricional, de comportamiento y de síntomas gastrointestinales. Ya al ver los resultados, pues el estudio vio resultados interesantes que igual dividió en diferentes áreas. Primero tenemos el efecto que ocurrió en síntomas gastrointestinales y patrón evacuatorio.
En esta tabla pongo todo lo que mostró una diferencia. Entonces, pues podemos ver que hubo una reducción importante en el grupo con la dieta baja en FODMAPs en casi todos los síntomas, desde síntomas en general, dolor, molestias al comer, náusea y vómito, gases, constipación, diarrea, movimientos intestinales intensos, así como también preocupación de los padres por dolores del estómago de sus hijos. Todo esto se redujo. En nuestra tercera columna tenemos nuestro valor de P, que en este estudio se usó una P igual a 0.05 para determinarlo como estadísticamente significante. Entonces, pues pudimos ver una diferencia importante en una mejoría en todos estos síntomas. Después tenemos nuestro siguiente punto, que es la evaluación del comportamiento. Aquí, en esta tabla, podemos ver que al principio del estudio no había una diferencia en medición entre los dos grupos, pero a las 2 semanas de la implementación de la dieta, sí hubo una disminución en irritabilidad, aislamiento social, comportamiento estereotípico, hiperactividad, baja interacción, comunicación inadecuada. Se vio que hubo mejoría en todos estos síntomas. Sin embargo, no fue suficiente la mejoría para que se presentase como estadísticamente significativo. Sin embargo, viéndolo desde un punto clínico, pues sí es clínicamente significativo. Entonces, por eso es importante también tomarlo en cuenta, que hubo mejoría con la dieta baja en FODMAPs. Aquí está el análisis dietético para ver qué tanto se siguió la ingesta y qué tanto se redujo la ingesta en FODMAPs. Y pues podemos ver que la dieta se implementó bien en estos niños. El total de FODMAPs consumidos disminuyó. Y los principales que disminuyeron fueron los fructanos, la lactosa y la fructosa. Entonces se llevó a cabo bien esta dieta. También este artículo se preocupó por ver cuál era la implicación dietética de llevar una dieta FODMAPs en los niños, ya que sabemos que pues la infancia es un punto crítico de crecimiento y es importante ver si esta dieta implica pudiera dar un riesgo a alguna deficiencia para los pacientes. Y pues sí se vio que los niños que llevaron la dieta baja en FODMAPs disminuyó su ingesta de nutrientes como son los carbohidratos, el folato o ácido fólico, la vitamina B12 y el sodio. Entonces, pues sí es importante tomar esto en cuenta para evaluar si un niño con este tratamiento necesitaría una suplementación adicional para no comprometer estos nutrientes tan importantes. En discusión y conclusiones, entonces, vemos que la dieta FODMAPs sí tuvo un efecto positivo en síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, constipación, gas, distensión abdominal, dolor al comer, náusea y vómito. No se registraron cambios en la frecuencia y consistencia de las evacuaciones, entonces el patrón evacuatorio no mostró mejoría significativa. Tampoco se registraron diferencias estadísticamente significativas en las conductas problemáticas. Sin embargo, sí disminuyeron ciertos síntomas que se pueden considerar como clínicamente significativo y es importante resaltar esta parte. Y desde el consumo de nutrientes se registró una ingesta menor de carbohidratos, vitamina B12, folato y sodio en el grupo FODMAPs. También importante tenerse en cuenta para considerar la implicación nutricional de esta dieta. Paso el micrófono a mi compañera Vale. Hola, buenos días. Ahora viene la parte de análisis crítico de la revisión. Bueno, partiendo por el título, con respecto al título, el título igual cumple con recalcar de forma precisa el propósito que se busca explicar en el estudio. La dieta baja en FODMAP y su efecto en síntomas gastrointestinales de comportamiento y de ingesta nutricional en niños con trastorno del espectro autista. ¿Ya? Siguiente.
Con respecto al resumen, ¿cierto? El resumen, ahí está la imagen de la parte del resumen. El resumen igual presenta una visión general, correcta también del contenido según nuestro análisis. Siguiente. Con respecto al objetivo del estudio, que fue evaluar el efecto de una dieta baja en FODMAP en los síntomas gastrointestinales, conductuales e ingesta de nutrientes con los pacientes con TEA. Así que igual el objetivo también se expresa de forma explícita y lo que ellos buscaban aclarar con los investigadores con esta revisión. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las limitaciones del estudio, ¿cierto? La principal limitación para el estudio fue un número de muestras relativamente pequeños, los grupos control, al que se le aplicó la dieta baja en FODMAP. Al hacer un estudio piloto, esto llevó a que estadísticamente no se presentaran demasiadas diferencias significativas al realizar la comparación entre ambos. Y esta falta de sujeto de estudio puede llevar igual a una generalización y a los errores. Con respecto a la línea de investigación que nosotros podríamos sugerir, ¿cierto? Quizás propondríamos un nuevo estudio en el que se contemple un rango de edad entre los 2 y los 5 años, que es la etapa preescolar de los niños, ya que en este rango, ¿cierto?, de edad es la edad que en la actualidad se están observando, ¿cierto?, una detección temprana de TEA. Ya eso se está diagnosticando mucho más ahora en los centros de salud, ¿cierto?, en los pacientes que nosotros podamos ver diariamente. Y con el diagnóstico temprano de este padecimiento, también sería importante conocer el efecto que tendría esta dieta, ¿cierto?, enfocando en sí si es efectiva para aliviar estos síntomas que los niños en este caso presentan. Con respecto a los errores, ¿cierto?, de ortográficos, solamente se encontró en errores en el orden por años de las referencias bibliográficas. Eso. Y la número 7, sobre la evaluación de las referencias bibliográficas citadas, si estaban actualizadas. Bueno, ahí en el gráfico se muestra que según las referencias que fueron citadas, la primera fue en 1985, donde se clasificaba el comportamiento de los niños, ¿cierto? Y se veía más con un tema de salud mental también. Luego después, entre 1985 y 1995, también hubo solamente una referencia, y se estudió ahí el tema de la diarrea, ¿cierto? Y la evaluación clínica de los niños con estos problemas gastrointestinales. Entre 1995 y el 2005 hubieron 2 referencias. Acá habían escalas básicas de pediatría en poblaciones con niños que tenían problemas gastrointestinales, ¿cierto? Y efectos en la enfermedad inflamatoria intestinal crónica en el autismo. Luego, entre el 2005 y el 2015, ya hubieron ahí mucho más estudios, que eran 25 referencias. Dentro de ella habían síntomas gastrointestinales, estudios de microbiota, variedad de alimentación en niños con TEA, estado nutricional, dieta baja en FODMAP también, características del comportamiento y problemas gastrointestinales, junto también con la ingesta de alimentos y también nutrientes. Y ya en la época de 2015 ya 2020, que fueron la última referencia citada, que hubieron 26 referencias, y acá ya estaba como mucho más investigado el impacto de la dieta baja en FODMAP, probióticos, ya el autismo, ¿cierto? Y sus variantes, y también la microbiota, tanto también como suplementación, que también se citaba ahí. Y bueno, hasta este estudio solamente llega es de 2020, y buscando ya referencias, ya hay mucho más estudios ya en el 2022, hay mucho más evidencia científica sobre esta dieta, así que es una buena herramienta para poder ayudar a contribuir, ¿cierto?, a tener una mejor calidad de vida de estos niños.
Así que es súper importante que continúe el estudio y que podamos tener una información mucho más basada en evidencia y podamos utilizar estas herramientas que de verdad son muy beneficiosas para estos niños. Eso sería la presentación. Muchas gracias. Aquí cerramos nuestra presentación y Sí. pues si tienen cualquier duda, con gusto la respondemos. Muchísimas gracias, Ana Paula y Valentina. Gracias por la presentación, muy buen trabajo. Si alguien del público tiene alguna pregunta, estaremos aquí atentos. Igual voy a compartir el link de la evaluación del artículo para que los presentes, como ya saben, puedan ir evaluando a nuestras participantes. Nada que decir, el artículo pues es un artículo muy actual, con una temática bastante interesante, en el que no se para de buscar cómo ayudar a los niños con diagnósticos de TEA, en tanto respecto a su comportamiento y respecto a sus síntomas gastrointestinales. Yo creo que es un artículo que lo abarca bien. Lo único que le añadiría yo es, en la dieta baja en FODMAPs, el grupo que la llevó solo la hicieron 2 semanas, y para completarlo podrían haber hecho un estudio cruzado en el que se hiciera la reintroducción de los FODMAPs y ver si eso hacía cambiar el comportamiento o no, que también hubiese sido bastante interesante de ver, pero por lo demás, pues bueno, es un estudio inicial y yo creo que está muy bien diseñado. Yo lo único que les quería preguntar acerca del artículo es si ustedes creen que con este artículo podríamos hacer uso en nuestra práctica clínica para niños con TEA. Yo creo que no, porque es un grupo extremadamente pequeño. Los participantes fueron 15, de los cuales 8 estuvieron en grupo control y 7 en grupo FODMAPs. Si nada más nos respaldamos en este artículo, yo no lo vería clínicamente suficiente para hacer una recomendación, pero ya que he sacado más artículos y hay más evidencia, sí podría sentirme con más confianza de llevar esto, pero si nos basáramos solamente en este artículo, mi respuesta sería no. Creo que sí, Valentina, ¿tienes algo que añadir o no? Lo mismo que Ana Paula en realidad, o sea, súper buen artículo, podría ser como una guía, pero basarse netamente en él, creo que deberíamos buscar como mucho más evidencia. Creo que sí, además la dificultad que una dieta baja en FODMAP no es una dieta muy fácil de llevar ni con mucha adherencia y mucho menos en niños, ¿no? Entonces sería una evaluación muy profunda con los padres que si estuviesen también de acuerdo en informarles, ¿no? Todo lo que conllevaría el tratamiento y hacerle un seguimiento sobre el control de nutrientes también tendría que ser muy estricto, de acuerdo a los resultados de este estudio. Bueno, pues muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo y ahora vamos a ir con nuestro tercer grupo, el grupo de 3, que hace parte del mismo eje que en el que empezamos en el grupo anterior. Y aquí tenemos a Brenda y a Katia, que se pueden ir poniendo sus cámaras. Brenda y Katia, ¿están por aquí? Profesora, Katia no ha llegado todavía porque usted nos dijo que era a las 11. Si me permite llamarla para ver si ya está. Claro que sí. Es que hemos terminado un poquito antes con este grupo, así que llevamos, bueno, con estos 2 grupos hemos empezado un poquito antes. Bueno, entonces, en todo caso, recordarles mientras se conecta Katia, que a los que han llegado posteriormente al inicio de la presentación, que esta es una actividad académica que estamos llevando a cabo dentro del Diplomado de Salud Materno-Infantil, en la que queremos formar a nuestros alumnos de una manera crítica en la revisión de artículos, en el análisis crítico de los mismos y pues también saber cómo podemos tomar esta información basada en evidencia para aplicarla en nuestra labor profesional diaria.
Espero que ya tienen los dos links de los dos grupos anteriores también para que vayan haciendo la evaluación. Y vamos a ver si logra conectarse Katia un poquito para poderle dar la continuidad a nuestro workshop. Ya, me dice que se va a conectar al tiro. Perfecto. ¿Y Katia tiene la presentación o la tienes tú, Brenda? Hola. Ya, voy a compartir la presentación mientras llega Katia. Perfecto. Bueno, Katia, todavía no tenemos señales. Sí, es que ella estaba en turno ahora, entonces se iba a arrancar a las 11 Mira, para aquí poder... está. Ya Ah, llegó ya, Katia, así que ya podemos ir empezando. Perdón, una disculpa a todos los integrantes, pero bueno, es que hemos tenido un poco de adelanto en tiempo. Así que un poquito de un break para tomarse un cafecito mientras empezamos. Hola Katia, si estás por aquí, que puedes ir poniendo tu micrófono. Hola, buenos días. Sí, acá estoy. Ok, perfecto. Entonces, pues aquí tenemos a Katia y a Brenda que ya van a dar inicio a su presentación, así que los micrófonos son todos suyos. Muchísimos éxitos. Bien, buenos días. Les damos la bienvenida a la revisión bibliográfica del documento Lactoferrina frente al complejo de polimaltosa de hidróxido de hierro para el tratamiento de anemia ferropénica en niños que tengan parálisis cerebral. Integrantes. Mi nombre es Brenda Velasco, soy nutricionista, licenciada en nutrición por la Universidad Gabriela Mistral en Chile. Soy monitora de lactancia materna por la Fundación de la Comunidad de la Leche en Chile y también soy técnico en atención de párvulos. Dentro de mis formaciones y actividades se encuentran distintos cursos a través de la nutrición clínica y la nutrición colectiva.
Buenos días a todos, mi nombre es Katia Barros, soy nutricionista, también licenciada en Ciencias de Nutrición y Dietética por la Universidad Católica del Maule en Chile. Mi primera especialidad fue oncología, también por el Centro Oncológico de la Universidad Católica del Maule. Actualmente me desempeño como docente de esta misma institución de educación. Trabajo en un hospital regional de acá de mi país. Me dedico a la atención en consultas y también colaboro en la parte social con un hogar de menores y con una fundación de autismo que hay acá en la localidad donde vivo. Al igual que Brenda, también tengo otras formaciones, nutrición deportiva, algunos cursos relacionados al área pediátrica y también algunas formaciones con respecto a temas de actualización en todo lo que tiene que ver con nuestro desempeño como nutricionista. Bueno, acá vamos a pasar a presentar el artículo en el cual se basa nuestra investigación y la introducción de este. Nuestro paper, nuestro estudio, lleva por título la lactoferrina frente al complejo de polimaltosa de hidróxido de hierro en el tratamiento de la anemia ferropénica en niños con parálisis cerebral, un ensayo controlado aleatorio. Bueno, a modo de introducción podemos señalar que la parálisis cerebral es un grupo de trastornos motores que pueden aparecer principalmente antes de los 3 años y que ocurren debido a distintas alteraciones en el cerebro fetal o infantil en el desarrollo. Esto a su vez va a repercutir en el deterioro motor de los niños, pueden presentar comorbilidades asociadas a la nutrición y al déficit de micronutrientes, y tiene una incidencia de un 3,6 por cada 1000 niños, ¿ya? Es importante señalar también que la deficiencia de hierro estaba presente en un 38% de los jóvenes que presentan parálisis cerebral. Y también podemos destacar que dentro de los antecedentes, la lactoferrina, como el complejo de polimaltosa, se han utilizado durante muchos años en pacientes pediátricos. Sin embargo, no se habían realizado estudios que los compararan propiamente tal la eficiencia de estos dos compuestos en los niños que tienen la parálisis cerebral puntualmente. Materiales, métodos y la presentación de los resultados. Bien, los criterios de inclusión para este estudio eran niños que tuviesen una edad entre 1 a 10 años y que tuvieran diagnóstico de anemia ferropénica según los criterios que dicta la OMS, además de la parálisis cerebral. Se obtuvieron 70 sujetos de estudio, de los cuales se retiraron 4 niños, que fue por pérdida del seguimiento del tratamiento. Quedaron 66 sujetos de estudio. De ellos, 32 niños fueron tratados aleatoriamente con complejo de hidróxido de hierro a una dosis de 6 miligramos por kilogramo al día en 2 dosis divididas, mientras que 34 niños fueron tratados con lactoferrina bovina en una dosis de 100 miligramos también 2 veces al día. La duración de este estudio fue de 4 semanas y dentro de los criterios de exclusión estaban los niños que hayan tenido un tratamiento con hierro 6 meses antes de iniciado el estudio. Bueno, la duración, como ya les dije, fue de 4 semanas. Fue un ensayo controlado y aleatorio de etiqueta abierta. Este estudio fue registrado en el Registro Panafricano de Ensayos Clínicos. Al iniciar este estudio, se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los participantes. Se inscribieron niños con parálisis cerebral y anemia ferropénica en la clínica ambulatoria de neurología pediátrica del hospital. Ahí fue donde se llevó todo este estudio. Dentro de los criterios de inclusión, como ya nombré, están los niños de 1 a 10 años con diagnóstico de anemia ferropénica según los criterios de la OMS, además de tener parálisis cerebral. Bueno, los datos recaudados fueron analizados con el programa informático IBM-SPSS con la versión 20.0
y estos datos se analizaron con medidas estadísticas como lo son Kolmogorov-Smirnov, la prueba de chi cuadrado, la prueba T de Student, la prueba de Mann-Whitney y la prueba T pareada. Con respecto a los resultados que se obtuvieron de este estudio, los vamos a pasar a revisar ahora. Bueno, acá lo primero que tenemos que señalar es que tanto la lactoferrina como el complejo de polimaltosa mejoran los niveles de hemoglobina y de ferritina sérica, también mejoran el hierro sérico, la capacidad de unión al hierro, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio. Sin embargo, como se señala acá en la presentación, hay unos cambios que son considerablemente más altos en los niveles de hemoglobina y de ferritina sérica cuando se utilizó la lactoferrina, ya con un 0,01 y 0,03% de diferencia, ya en estos niveles de estudio. También es importante señalar que con respecto al estreñimiento, si ustedes se fijan en el último punto de la tabla de comparación, es menos probable que ocurra cuando se trabaja con una lactoferrina versus el complejo de polimaltosa, ¿ya? Estos son los dos principales resultados que podemos destacar, que mejora el efecto secundario del estreñimiento y que también hay cambios mayoritariamente más significativos con respecto a la hemoglobina y la ferritina sérica. Ahora pasaremos a revisar las conclusiones. Dentro de las conclusiones obtenidas están que la lactoferrina es eficaz e incluso mejor que el complejo de polimaltosa cuando se utiliza como terapia de hierro en niños con parálisis cerebral. También la lactoferrina oral podría ser prometedor para el tratamiento de la anemia ferropénica en niños con parálisis cerebral. Sin embargo, los autores de este estudio sugieren que sea un estudio multicéntrico, ya que el estudio realizado fue solamente unicéntrico. Además, sugieren que este estudio se puede prolongar, ya que como duró solamente 4 semanas, se desconocen los efectos a largo plazo. Y la lactoferrina también tiene menores efectos secundarios frente al complejo de polimaltosa. Como nombró Katia anteriormente, se refiere principalmente al estreñimiento. Vamos a revisar el análisis crítico de esta revisión bibliográfica. Con respecto al título que lleva esta revisión, nosotras consideramos que este no requiere una modificación y lo sustentamos en que este título refleja el tema de investigación que se va a plantear y del mismo modo nos entrega información con respecto al objetivo que va a tener esta investigación, las variables que se van a considerar, la población de estudio y también el diseño que va a tener esta investigación, es decir, nos entrega bastante información en una primera vista, digamos, del título de esta revisión. Bueno, respecto al resumen, el resumen incluye el objetivo, el tipo de estudio, la muestra, la estrategia de aleatorización, la intervención, el tiempo, también los resultados comparativos y los efectos adversos. Por ende, nosotras creemos que el resumen está bastante completo. No le sacaríamos o agregaríamos algún tipo de información. Con respecto al objetivo, consideramos que el objetivo planteado se evidencia en el estudio de forma muy clara y lo podemos encontrar puntualmente en el texto. Dentro del resumen, allí se señala también el propósito del estudio, que fue comparar la eficacia de la lactoferrina versus el complejo de hidróxido de hierro y polimaltosa en el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en los niños con parálisis cerebral. Esto está de forma textual y súper clara en la revisión. Respecto de las limitaciones del estudio, creemos que las limitaciones son que no se evaluó el efecto de otros micronutrientes sobre los niveles de hemoglobina y el estado de hierro,
por ejemplo, el zinc, la vitamina B12, entre otros. También la duración del tratamiento fue solo de 4 semanas, por ende se desconoce el efecto prolongado que puedan tener estos tratamientos. Además de que las infecciones o inflamaciones comórbidas solo se evaluaron clínicamente y no se incluyeron otros marcadores inflamatorios en la línea de base. Con respecto a la propuesta de proyecto de investigación, nosotras consideramos que siguiendo la misma línea que lleva este estudio, podríamos continuar investigando el beneficio de la lactoferrina dentro de estos niños, pero considerar también el efecto del régimen hiperproteico en los niños con parálisis cerebral en el tratamiento con la lactoferrina. ¿Por qué razón? Porque como es sabido, las proteínas de alto valor biológico tienen un alto aporte de hierro también, y esto facilitaría la función de la lactoferrina, aumentando la absorción del hierro proveniente del régimen y favoreciendo la fijación de este. Del mismo modo, nos va a permitir preservar las reservas de hierro, y esto también nos va a servir. Vamos a tener una diferencia significativa en el aumento de estos niveles en los niños que vamos a estar tratando, que como hemos mencionado anteriormente, tienen una alta prevalencia de estar más bajos en los niños con parálisis cerebral. Con respecto a los errores que podemos encontrar dentro de este estudio, no pudimos apreciar ningún error dentro del texto de la investigación, ya fuera un error numérico o errores en las referencias bibliográficas. Respecto de las referencias bibliográficas, en total fueron 51. De ellas, el 2% fueron publicadas entre 1980 y 1990. Un 16% fueron publicadas entre 1991 al año 2000, el 33% entre el 2001 y el 2010. Casi el 50% de estas referencias tienen una antigüedad menor a 10 años. Bueno, como podemos apreciar, no todas son actuales, sin embargo son relevantes y fundamentales, ya que nos dieron a conocer trabajos que fueron previamente publicados y que nos sirvieron para introducirnos en nuestro tema de investigación, evitando posibles plagios que pudiesen haber. Bien, el lugar de publicación de estas referencias, podemos apreciar que un 22% no fueron publicadas en Internet, y sin embargo casi el 80% sí las podemos encontrar en Internet. Bueno, de ello podemos concluir que, que no sean publicadas en Internet nos impide una identificación fácil de estos documentos para poder analizarlos, determinar su confiabilidad, su validez. Es más difícil encontrarlos ya que son libros y no los podemos encontrar en Internet. Gracias por su atención. Acá terminamos nuestra presentación. Muchísimas gracias, Brenda y Katia. Muy buena la revisión, muy buen trabajo que han hecho las dos. Sí, como les digo al público en general, si tienen alguna duda o pregunta, el chat está abierto para cualquier pregunta. Y voy a poner inmediatamente el link de evaluación de nuestras compañeras. Bueno, este es un artículo que, aunque parece muy farmacológico, muy médico y pareciese que se nos aleja de nuestra profesión, es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, en las personas, los niños con parálisis cerebral, pues nos encontramos con diferentes circunstancias como sería una anemia y también son personas que por su baja movilidad también tienden a tener mucho estreñimiento. Entonces el poder ir de la mano con su médico tratante y poder ir viendo, ¿no?, la sintomatología que ellos presentan y poder también pues brindar un apoyo de alguna manera, pues digamos que nos daría un poquito de bases para poder intercambiar entre uno u otro suplemento o medicamento que se esté utilizando, ¿no? Entonces creo que por eso pues ha sido la importancia de este artículo, tanto por
el tipo de condición de los niños que también nos podemos encontrar, como pues que los tratamientos también pueden ayudar sus tratamientos farmacológicos también pueden ayudar a su condición. Entonces, pues yo solo quería preguntarles si ya podríamos aplicar esto a nuestra práctica clínica, como qué información de este artículo tomarían ustedes para ustedes como nutricionistas. La verdad, yo creo que el estudio es bastante bueno, pero concuerdo con lo que detallan los autores de que este estudio solo se realizó durante 4 semanas. Entonces yo creo que antes de utilizarlo en sí, debería haber un estudio que se base en lo mismo, pero que dure más tiempo para ver los efectos a largo plazo, ya que los desconocemos, quizás pueden cambiar el tema del estreñimiento, no lo sabemos, o también realizar exámenes de otros micronutrientes asociados, como lo son la vitamina B12, por ejemplo la vitamina C, que también influye en la absorción del hierro, en su fijación, y luego de obtener esto, ver los resultados para ver si lo podemos aplicar o no. Pero principalmente eso, realizar un estudio que durara más tiempo. Sí, a mí, pues sí, el estudio, desafortunadamente los ensayos clínicos tienden a ser muy cortos porque se necesita de un recurso económico. Cuando son niños tampoco podemos extender por el comité de ética mucho tiempo un ensayo clínico, entonces pues es muy difícil, pero bueno, la sumatoria y lo que nombraba también el artículo, ¿no? Que lo ideal sería que fuese multicéntrico porque pues necesitamos ver que nuestros resultados son aplicables en otro centro, aquí, allí, allí, y mucho mejor si también extiende fronteras, ¿no? Entre mejores resultados tengamos, así sea en poco tiempo, pero vamos sumando. Entonces, pues esa es la idea y estoy de acuerdo con los autores. A mí me gustó mucho la línea de investigación que propusieron, y además que estuvo muy bien justificada. Sin embargo, no me queda claro cuando hablamos del patrón hiperproteico, si se referían solamente a proteínas de alto valor biológico, que serían las que son nuestras fuentes de hierro en este caso, ¿no? Sí, pero respecto al estreñimiento, como sabemos que es un efecto secundario, no podríamos hacer un régimen hiperproteico basado solo en proteínas de alto valor biológico, porque podemos inferir en este estreñimiento. Entonces yo creo que debe ser compartido entre proteínas de alto valor biológico y bajo valor biológico por el tema del estreñimiento netamente. Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a Brenda y a Katia. La verdad que han hecho un gran trabajo, así como los grupos anteriores. Tengo que decir que el grupo E2 y el grupo E3 han sido los grupos muy valientes porque han partido de ser 4 y han quedado 2 y sin ningún problema han querido continuar y seguir y enfrentarse a este escenario que no es fácil para algunos, le tienen mucho miedo, pero que yo también los invito a que quienes toman el diplomado con nosotros y tienen esta oportunidad de participar en el workshop, lo hagan porque pues es un escenario muy bonito en el que aprendemos todos y en el que también les ayudamos, lo digo por mí, o nos ayudamos a combatir esos miedos frente a las cámaras que pues que no tienen ningún sentido y que la verdad que aquí nos enriquecemos todos con todos los artículos que estamos evaluando. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, el siguiente grupo es de nuestro grupo. No sé si están aquí todas las integrantes, si quieren levantar la mano o quieren decir yo. Hola. En el que estemos Carolina, Luz, Sandra y Camila. Como venimos un poquito adelantados de tiempo, que agradezco también eso de todos los grupos anteriores que han ajustado muy bien sus tiempos de presentación, que también es una parte muy valiosa. Si están las 4, nuestras 4 Solo somos las compañeras dos. son...
Ah, esas son las dos. Sí. Perfecto. Vale, que tenía aquí, perdón, estaba viendo otro programa. Camila y Luz, entonces hacen parte también del eje temático abordaje clínico en patologías frecuentes en niños y adolescentes con énfasis en lo hospitalario. Han sido tutorizadas por nuestro profesor del instituto y coordinador académico Camilo Aburto. Voy a estar aquí acompañándolos yo a ustedes dos. Así que nada, adelante y micrófonos abiertos. Muchos éxitos. Gracias. ¿Ahí se ve la pantalla? Perfecto. Ya, súper. Bueno, buenos días a todos los que estamos en este día sábado. Bueno, a nosotros nos tocó el artículo de revisión Alergia alimentaria y puntos claves para la práctica clínica. Las integrantes de este grupo es Luz García, ella es de Argentina, y quien les habla, Camila Risco, soy nutricionista de Chile. Bueno, a modo de presentación del paper, este es un artículo, ¿ya? Que lleva como título Alergia alimentaria, puntos claves para la práctica clínica. Es del año 2020, su origen es mexicano y la temática del paper son alergias alimentarias, fisiología, diagnósticos y tratamiento, y es un artículo de revisión donde el objetivo de este artículo no se presenta. A modo de introducción, las alergias alimentarias es frecuente que se presenten en pacientes principalmente con atopía. ¿Esto qué quiere decir? Que es una predisposición genética a desarrollar una respuesta inmune mediada por las inmunoglobulinas E, donde está la marcha atópica, que se refiere a la historia natural de la progresión de las enfermedades alérgicas que usualmente se inician en etapas tempranas de la vida, donde hay un último concepto en el mundo de las alergias alimentarias, que es la danza atópica, que son aquellas alergias que se ven influenciadas por factores genéticos y ambientales. ¿Cuáles son los síntomas, cierto? Diagnósticos de dermatitis atópica, asma, alergia alimentaria y rinitis alérgicas dentro de lo que es la atopía. En cuanto a la epidemiología de las alergias alimentarias, se ha observado que afecta principalmente a países industrializados, donde es muy frecuente en etapas pediátricas, afectando al 8% de la población, donde la prevalencia es difícil de conocer, ya que hay múltiples variaciones en la dieta y además diferentes manifestaciones clínicas, donde la gran mayoría de estudios que están relacionados con las alergias alimentarias son estudios de prevalencia, donde finalmente se centra en cuestionarios que son reportados por los padres, por lo tanto los datos son poco confiables. En relación a los factores de riesgo, la historia natural de la enfermedad, bueno, se ha visto que en cuanto a la prevención de las alergias alimentarias, es súper importante una incorporación temprana de estos 8 alergenos, ya porque hay una disminución en el riesgo de alergia, principalmente se han visto estudios con el maní. Además, se ha visto que la lactancia materna exclusiva es un factor protector, principalmente con la dermatitis atópica, pero no se ha observado un beneficio directamente con las alergias alimentarias. Y la Academia Americana de Pediatría indica que no hay beneficio en relación al retraso de la introducción de alimentos, y por lo mismo, por ejemplo, España recomienda al 6º mes la introducción de todos los alimentos, incluso de los alérgenos. En relación a los microorganismos, se ha visto donde hay una poca interacción con microorganismos patógenos en etapas tempranas, generan una mayor prevalencia de enfermedades alérgicas, donde la exposición dual de los alérgenos, hay una tolerancia oral cuando se expone tempranamente a los alimentos, y se ha visto además que una suplementación con omega 3 disminuye la sensibilidad, por ejemplo, al huevo. Buenos días. Bueno, en cuanto a los factores genéticos, un estudio realizado en 800
mono y disigóticos, establecieron que mayores tasas de concordancia en cuanto a la sensibilidad a los alérgenos se encontraban en aquellos gemelos monocigóticos, pero el porcentaje que quedaba de discordancia también era un porcentaje a considerar, entonces se establece que también puede llegar a tener una relación con factores ambientales. Otro estudio que también se llevó a cabo en Estados Unidos establece que hay un mayor riesgo de alergia alimentaria en afroamericanos hispanos específicamente. En cuanto a la epigenética, el estudio remarca que cambios en los niveles de metilación del ADN durante la activación de los linfocitos T podrían contribuir al desarrollo de alergias alimentarias. Otros factores que resalta es la obesidad, debido a que es un estado proinflamatorio. La enfermedad se cree que puede llegar a tener una relación con la atopía. En cuanto a la dermatitis atópica, se establece que pacientes con dermatitis atópicas podrían tener un mayor riesgo de sensibilidad a múltiples alimentos debido a los defectos que se producen en la barrera cutánea. En cuanto a la vitamina D, se encontraron estudios donde marcan una prevención, la vitamina D como una prevención para alergias alimentarias. En Australia se llevaron a cabo estudios con niños con alergias alimentarias, donde el mayor porcentaje se vio en aquellos nacidos en épocas de otoño-invierno en comparación con los que nacieron en primavera-verano. Ay, ¿cómo no puedo pasar la diapositiva? Ahí te la pasé, Luz. Ah, perdón. En cuanto a la fisiopatología, resaltar un poco de la tolerancia inmunológica, donde puede estar afectada. Cuando se produce una modificación de la barrera intestinal, se puede interrumpir la homeostasis que hay entre la tolerancia y la respuesta inmunológica afectora hacia alérgenos alimentarios, produciéndose la alergia. Los mecanismos para la tolerancia oral es la inducción de los linfocitos T reguladores. Los mecanismos más destacados fueron la activación de los receptores tipo TOL, específicamente los TLR4, y los ácidos grasos de cadena corta, también como un mecanismo importante para la tolerancia oral, debido a que estos se unen a receptores de la proteína G, promoviendo así la transcripción de genes que inducen la producción de citoquinas antiinflamatorias. En cuanto a la sensibilización, puede ocurrir una sensibilización a través del tracto gastrointestinal, la piel o tracto respiratorio. En cuanto al gastrointestinal, destacar que aquellas proteínas y péptidos que resisten la desnaturalización y la digestión pueden atravesar la barrera intestinal mediante diferentes mecanismos de transporte, ser capturados por células presentadoras de antígenos, procesarlos y presentarlos. En el caso de que no haya una coestimulación es cuando se produce la tolerancia oral. La próxima. La clasificación de la alergia se clasifica en tres tipos: las mediadas por inmunoglobulina E y las no mediadas por inmunoglobulina E, y los de componentes mixtos. A continuación vamos a mostrar tres cuadros a forma de resumen, donde podemos observar en cada uno de ellos la fisiopatogenia, el síndrome, las manifestaciones clínicas y de laboratorio y las características principales. Lo que remarcamos acá son los síndromes en cada una de las clasificaciones que aparecen en lactantes y en niños, como es en el caso de las alergias mediadas por inmunoglobulina E. Los síndromes destacados en estas edades son la urticarias agudas con o sin angioedemas, con sus manifestaciones clínicas y de laboratorio, la renoconjuntivitis y la anafilaxias. En el caso de las alergias no mediadas por inmunoglobulina E, encontramos el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, la protocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias y la enteropatías inducidas por proteínas alimentarias. También cada una con sus sintomatologías. Y dentro de las mixtas, destacar a la esofagitis eosinofílica, que aparece en niños preescolares y adultos menores de 50, y la gastroenteritis eosinofílica,
que se presentan más que nada en pacientes con atopías personal y familiar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las alergias alimentarias comprenden un gran espectro de síntomas que pueden involucrar la piel, el sistema gastrointestinal y en casos más graves el sistema respiratorio. Las manifestaciones clínicas dependerán del tipo de la alergia, de los mecanismos inmunológicos y del tipo de alimento que se consuma. Y a los síntomas se los puede clasificar de dos maneras. Los inmediatos, que son los que aparecen las próximas 2 horas después de ingerido el alimento, y los tardíos, que son los que aparecen posterior a las 2 a 72 horas después de la ingesta. En cuanto al diagnóstico, se debe hacer una historia clínica bien detallada del paciente, con sintomatologías, examen físico, y además pueden hacerse pruebas de gabinetes. Dentro de estas pruebas encontramos las pruebas cutáneas, que son las que presentan mayor sensibilidad y sus resultados se especifican mediante el diagnóstico de ronchas de mayores o iguales a 3 milímetros. Son eficientes en cuanto a la sensibilidad del alimento, pero no dan una estimación en cuanto a la alergia al alimento. La inmunoglobulina E sérica específica, que es una de las más utilizadas, y concentraciones mayores de inmunoglobulina E específica, sérica, dan resultados positivos de alergia. Después tenemos el prick-to-prick, en donde se punzan extractos del alimento y luego en la piel, y en cuanto a la reacción alérgica que produce a nivel cutáneo se hace la evaluación. Las pruebas de parche, que también de la misma forma se coloca una muestra, se siembra una muestra en el parche del alimento en cuestión y se lo coloca en la piel del paciente, se deja estar unos días y de acuerdo a la reacción que genera en la piel se hace la evaluación. El diagnóstico de resultados por componentes es un diagnóstico que permite conocer hacia qué proteína del alimento en específico es que se presentan esos valores de inmunoglobulina E séricos. Y se puede dar un pronóstico más específico al paciente. De acuerdo a los diagnósticos en alergias no mediados por inmunoglobulina E, la mejor forma es mediante una historia clínica detallada, bien detallada con todos los datos de sintomatologías, las reacciones físicas que se presenten, y además una dieta de eliminación o un reto oral. En cuanto al reto oral, como dijimos, es uno de los estándares de oro para el diagnóstico de las alergias. Se puede realizar en todas las edades y se puede hacer en doble ciego controlado y un reto abierto. El reto oral consiste en administrarle al paciente el alimento en cuestión en cantidades pequeñas y a medida que pasan 20 a 30 minutos ir aumentando la dosis hasta llegar al consumo habitual de ese alimento. Y al día siguiente repetir ese consumo total y ver las manifestaciones clínicas que se realizan. Y después también tenemos el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, se realiza una intervención nutricional. Esta intervención nutricional puede ser mediante la eliminación del alimento causante, en donde el médico debe tener en cuenta las implicaciones nutricionales del paciente, si es que se puede eliminar ese alimento o no, y las cuestiones psicológicas que esto puede llegar a generar en el paciente. La eliminación del alimento en síndromes no mediados por inmunoglobulina E mejoraría los síntomas del paciente, y en caso de alergias mediadas por inmunoglobulina E pueden presentarse manifestaciones más graves como anafilaxias. La inmunoterapia oral, donde se puede incrementar la cantidad del alimento a tolerar. Esta intervención más que nada se produce en aquellos pacientes que no se puede hacer la eliminación de alimento causante y reduce el riesgo de reacciones alérgicas graves. En cuanto a las vacunas, se debe conocer bien todos los componentes que contienen la vacuna, ya que además de contener el antígeno microbiano,
También presentan adyuvantes, estabilizadores y preservativos. La gelatina, por ejemplo, es un estabilizador de origen porcino o bovino y se ha reportado como alérgeno causal en anafilaxias posteriores a la aplicación de la vacuna triple viral, varicela e influenza. La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología concluyeron que no hay ninguna contradicción para la aplicación de la vacuna de influenza en pacientes con alergia al huevo. Bueno, ahora empezamos con el análisis crítico de la revisión que nos tocó. La pregunta 1 era si cambiarías el título y si crees que el título refleja lo que se estudió. Para nosotros no se haría ningún cambio del título. El mismo nos da noción sobre el abordaje del artículo, donde se desarrollan aspectos clínicos de la alergia alimentarias. La pregunta 2, donde preguntaban si se refleja en el resumen todo el contenido y si se ofrecen datos numéricos que le permitan tener una idea de la magnitud y de la importancia clínica y biológica. Lo que nosotros observamos fue que el resumen contiene todo lo necesario para entender de qué se trata el artículo de revisión. Sin embargo, no se detalla el objetivo de dicho artículo. Presenta datos muy resumidos de prevalencia en alergias alimentarias, pudiendo detallar información específica sobre la epidemiología. Y en cuanto a la información detallada de la patología, clasificación, diagnóstico y tratamiento, refleja en forma resumida la información clínica que se va a abordar después. La pregunta 3, ¿se explica claramente el objetivo del estudio? ¿Dónde se colocó en el texto y cuál era el propósito del estudio? No se plantea el objetivo del estudio. En cuanto al propósito, se deja claro que el mismo está enfocado en el desarrollo de datos e información de alergias alimentarias para la práctica clínica, y desde el inicio de la lectura y durante todo el transcurso se enfoca en la fisiopatología y en el enfoque de la clínica. La pregunta 3, donde presenta el artículo las limitaciones del estudio y cuáles eran. La gran mayoría de los artículos incluidos en el artículo de revisión contaban con encuestas autorreportadas por los padres como sintomatologías y duración. Bueno, en relación a la pregunta 5, si usted siguiera la misma línea de investigación que el artículo plantea, ¿qué proyecto de investigación propondría luego del mismo? Bueno, nosotras proponemos que se pudiese hacer un seguimiento de mujeres desde la gestación hasta el periodo de puerperio y a la exposición de alimentos alérgicos para ver cuáles son las reacciones post, cuando ya, por ejemplo, el recién nacido esté, por ejemplo, con el inicio de la alimentación complementaria. Estudios también de alimentación de ultraprocesados, dietas bajas en fibra y su influencia en el desarrollo de alergias alimentarias. Dieta, estrés y tolerancia oral de los alimentos, y estudios que impliquen cuestionarios donde sean completados por profesional idóneo y así no presentar un sesgo del que se presenta cuando estos cuestionarios de los estudios son autorreportados por los padres. En relación a la pregunta 6, ¿has encontrado algún error ortográfico en valor numérico, en referencias bibliográficas? Se hizo lectura y todas las referencias no presentaban faltas de ortografía. Y en relación a la evaluación de las referencias bibliográficas, si es que están actualizadas o no, al momento de hacer lectura del listado de referencias se observaron que había poca actualización en el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había estudios del año 1989, donde del total de artículos, que eran aproximadamente 103 artículos, solo uno era del año 2020. Entonces, al ser un artículo de revisión que es del año 2020, debiese haber incluido estudios desde el año 2016 en adelante.
En relación a la discusión y conclusión de este artículo de revisión no se presenta, pero sí nosotras tenemos conclusiones como grupo donde concluimos ambas que el rol de nutricionistas en las alergias alimentarias es súper crítico y es muy fundamental en el óptimo desarrollo de la alergia. Cuando mi colega Luz habló de que médico veía la parte nutricional, nosotras obviamente no estamos a favor de eso, ya que el nutricionista es el profesional idóneo en estos casos, para ver déficit, para ver que se cubran todos los requerimientos, etc. Siempre se debe realizar una evaluación integral en relación a la alimentación, tanto de la madre como del bebé y también del ambiente en los que ellos se encuentran. También se debe suplementar en caso de ser necesario y o corregir errores en relación a la alimentación. Y, por ejemplo, los estudios de prevalencia, idealmente, como decíamos antes, que sean completados por profesionales para que la información sea fidedigna. En el artículo de revisión falta incorporar, por ejemplo, el rol de del nutricionista dentro de las alergias alimentarias, que es fundamental el equipo multidisciplinario en el abordaje de las alergias. Y no hay evidencia científica de que retrasar la introducción de los alimentos potencialmente alérgicos, más allá de los 6 meses, pueda prevenir una alergia alimentaria. Muy por el contrario, como decía mi colega Luz, la introducción precoz pudiese disminuir la aparición de las alergias. Consejos a incluir en los alérgenos a la dieta: siempre se incorpora un alimento del mismo grupo de forma individual por 3 días consecutivos, sin mezclar con otros alimentos nuevos. Siempre tener la precaución de que estos alimentos que se vayan a ofrecer, que son altamente alérgicos, sean presentados durante la primera hora del día, para ir observando a los bebés en casos de que tengan reacción alérgica, y siempre tratar de incorporarlos en casa. Acá dejamos recomendaciones de páginas web. En la clase 37, 38, si mal no recuerdo, se menciona, hay una clase de alergias alimentarias donde tomamos la lectura, ¿cierto?, complementaria, y las agregamos a nuestra presentación. Y también dejamos recomendaciones en relación a la lectura, más que nada para saber un poquito más de la fisiología de las alergias alimentarias, también cuáles son las recomendaciones y diagnóstico y tratamiento de lo que es la alergia alimentaria en pediatría. Y algo bastante nuevo que está saliendo últimamente es la microbiota y su relación también con las alergias alimentarias, que, como mencionábamos en un comienzo, cuando hay una poca exposición a microorganismos, ¿cierto?, pudiese haber una mayor prevalencia de las alergias alimentarias, y ahí pudiese estar influyendo, ¿cierto?, la microbiota intestinal. Muchas gracias por acompañarnos este día sábado en la presentación de este artículo de revisión. Muchísimas gracias, Camila y Luz. Muy buen trabajo. Hemos aquí tenido una clase de alergias alimentarias bastante completa. Esto es lo que tienen los artículos de revisión. Primero pido disculpas, el profesor Camilo no pudo acompañarnos en el último minuto por cuestiones personales, pero bueno, aquí estoy yo. He estado muy atenta a la presentación para poder hacer mis comentarios. Me ha encantado muchísimo las conclusiones como profesionales que ustedes han tenido respecto al artículo, y las recomendaciones de lectura para complementar, porque aunque sea un artículo de revisión del año 2020, como bien lo han dicho, se basa en publicaciones, la mayoría son muy antiguas. Y recordemos que en el nivel de evidencia que tenemos científico, un artículo de revisión es simplemente la compilación de contenido en un solo artículo de lo que se ha venido estudiando hasta el momento, y es como, por ponerlo en pocas palabras o fácil de entender, sería como un marco teórico de un trabajo, ¿no? Porque ya entraríamos, este sería un artículo de revisión descriptivo o narrativo,
porque para poder sacar conclusiones realmente contundentes, pues necesitamos las revisiones sistemáticas o los metaanálisis que tienen otra metodología totalmente distinta a más que narrar lo que se ha encontrado. Yo quería la pregunta así como curiosa. El tema de alergias alimentarias en niños es como el que más ha cambiado de paradigma, bueno, en los últimos años. Yo estudié con la anterior metodología en la que los alimentos alergenos los teníamos que dejar hasta después del primer año. De lo que ustedes revisaron y leyeron en este artículo, que ha sido como lo más llamativo de este cambio o evolución en todo el proceso de alimentación infantil y alergias alimentarias. Bueno, en el artículo no se hace mucha mención en relación al incluir los alimentos desde el 6º mes, por ejemplo. Es más clínico, como su nombre lo dice, no está tanto la parte como nutricional. Pero sí, como tú bien mencionas, por ejemplo, en Chile las guías del MinSal todavía recomiendan la inclusión, o sea, el incluir los alimentos desde el 7º mes, o sea, 7º mes, por ejemplo, en el tema de los pescados, 8º las legumbres y en el 10º el huevo. Pero ahora la evidencia científica dice que desde antes, es decir, desde el 6º mes, ya se pueden incluir porque no hay riesgo. De hecho, el incluirlos antes disminuye la posibilidad de aparición de alergias alimentarias. Pero el artículo como tal no lo menciona. No, Lo que se menciona es el maní, el tema del huevo y el maní. Lo único que menciona en edades así tempranas en niños es lo que hablábamos en la parte de la clasificación, sintomatología, pero no en cuanto a alimentación, a la incorporación de los alimentos en etapas tempranas, como dijo mi compañera. Sí, yo voy a ir enviando el link de evaluación que se me ha olvidado, pero lo tenía ahí preparadito y es que me quedaba como aquí metida con ustedes en el artículo. A mí en cambio sí me llamó la atención mucho la parte de la vitamina D y el nacimiento de los niños y su relación con las alergias alimentarias. Y también hace parte esto de las conclusiones que ustedes sacaron o propusieron de hacer monitoreo desde el embarazo, ¿no? Desde el embarazo hasta el momento del nacimiento, porque, bueno, desafortunadamente la vitamina D no hace parte de ninguna analítica de rutina, que yo creo que ya a estas alturas, con toda la evidencia que hay, debería ya, así como hacen la analítica completa de hemograma, incluir vitamina D, porque ya, o sea, ya hay suficiente evidencia para ver que en todos los países tenemos deficiencia de vitamina D, que no la cubrimos 100% con la alimentación, que los países en los que tenemos mucho sol lo evitamos y que la mayoría somos muy juiciosos usando el protector solar. Así que el sol como fuente de vitamina D realmente no funciona como tal, ¿no? Entonces yo creo que esa parte del monitoreo durante la gestación debería ser mucho más estricta y sobre todo en este tema de evitar o de evaluar la parte de las deficiencias y las alergias en los recién nacidos. Eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, si del público hay algún comentario, si de los profesores presentes alguno quiere comentar, pues todos bienvenidos. Y si no, pues podemos ir haciendo un cierre de nuestro segundo workshop. Sí, Rafa. Que es la inclusión justamente de los tipos de los alimentos que antes eran altamente alérgicos. Es porque con el tiempo se ha demostrado que las bajas cantidades de estos mismos alimentos a través del tiempo van haciendo una tolerancia a estos alimentos para que se presente con menor medida las alergias alimentarias. Y estas son llevadas justamente porque el sistema inmune, por medio de la identificación de los linfocitos
elementos del alimento y también de algunas enfermedades bacterianas que son homólogas a algunas proteínas dentro bueno, la homología que tienen las proteínas con algunos antígenos de membrana que tienen algunas bacterias, hacen que la persona identifique como extraño algunas proteínas justamente que son naturales. Entonces, eso también agregado ahora al tema también de la microbiota intestinal, en el cual justamente entre más el niño tenga contacto con este tipo de alérgenos, el sistema inmune se autosuprime de cierta forma hacia estos tipos de proteínas porque ya las identifican o ya tienen anticuerpos de protección, el cual hacen que la resistencia, bueno, la resistencia no, tolerancia a este tipo de alimentos y que se comporte de diferente forma a lo que se conocía antiguamente como pues un aspecto inflamatorio pues hiper inflamatorio, por decirlo así, exacerbado. Entonces, la inclusión y el estudio justamente de este tipo de proteínas que pueden influir dentro del rechazo o la aceptación de un alimento es muy importante y ahora mismo creo que hay mucha información acerca de cómo están funcionando esos sistemas inmunes para justamente controlar la exacerbación de la identificación de esas proteínas que el cuerpo puede inducir, que son pues ajenas al cuerpo. Entonces, ese tipo de artículos son bien interesantes porque no es apenas uno de los aspectos que ustedes mencionaron fue la identificación por medio de TOR, pero no es el único mecanismo de identificación inmune que hay también por complemento, hay por sistema inmune no celular, entonces es una serie de parámetros que tienen que ser considerados en el momento de estos estudios ser creados, pero muy bien, estuvo bien explicado y me gustó bastante el tema, es bien completo. Sí, es bien bonito y además que es un tema que se viene actualizando muchísimo últimamente. Rafael, muchísimas gracias por tu aporte. He aprendido un montón aquí en estos 2 últimos minutos contigo. Pues nada, muchísimas gracias. Los invito a todos a poner sus cámaras y tomar nuestra foto de rutina de nuestro fin de workshop. Muy buenos los trabajos presentados. A mí es que esta actividad me gusta muchísimo, aprendo muchísimo. A ver quién más se anima a poner nuestras cámaras. Carolina, Catalina, Francisca, Aline, Fabiola, Gabriela. Una fotito para nosotros. ¿No? Por aquí parece que no está. Así, Catalina, ahora sí. Una fotito para finalizar nuestro encuentro y además ya mismo el diplomado, ¿no? Bueno, sonrisas. Ay, momento. Aquí estamos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación y felicidades a todos. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén bien. Chao. Bueno, adiós. Adiós, Rafa. Adiós, chicas. Chao, que estén bien.